A caballo voy pensando en la niñez, a caballo monté, juramos bien, a caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón, a caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy, a caballo largo la liberación, sueño de angostura, virtudes al sol, a caballo el frío tu sudor, a caballo glorias el delirio los dos, a caballo blanco libre comenzó tu historia, a caballo canción. A caballo late el porvenir, banderas al viento te veían venir, a caballo puro tu pasión, laureles, balcones, la más honor, a caballo blanco libre volvías al sueño, a caballo el amor. A caballo me olvidaron sin muerte, mi memoria mi entrega terriblemente, a caballo hecha de la suerte. Y el dolor. A caballo suena la desilusión. Un saludo a todas y todos. Bolívar rompiendo silencio. Bolívar hoy vive, igual que nuestro comandante Hugo Chávez sigue viviendo en nosotros porque es nuestras improntas y del que hoy tenemos un programa especial dedicado comenzando la semana. No podíamos despegarnos de lo que es hoy, los 215 aniversarios de la Carta Profética, de una carta geopolítica que nos dio el Padre Libertador en Jamaica, y en el que, en esa visión que le dio en esa carta profética, nos dio una conducción de lo que luego se realizó, que es la liberación. Es por eso que nosotros tenemos que seguir construyendo programas significativamente patrióticos, del que nuestra identidad cultural, nuestro ámbito cultural está identificado, pero también nuestro plan estratégico 2025-2031 es aquí nuestra regla de juego en la comunicación estratégica. Tenemos hoy al director de la Biblioteca Nacional. Quiero saludar a la familia de la cultura, al profesor, nuestro hermano y amigo Ernesto Villegas, ministro de Cultura. Saludo, aquí tenemos a Jorge Berroeta, director de la Biblioteca Nacional y también parte del equipo del Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad Simón Bolívar. Saludar a nuestro rector y a nuestro vicerrector, quien es director del instituto, el profesor Víctor Teotisco. Bienvenido, ¿vale? Igualmente saludar a todos los poderes del Estado, de nuestro poder ejecutivo que lo lleva nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, el poder de nuestra Asamblea Nacional, el profesor y psiquiatra Jorge Rodríguez Gómez, igualmente al poder ciudadano, a nuestro hermano Tarek William Saab, mano de la vida, poeta,
en esa visión también el poder electoral, Elvis Hidrogo Amorós, y por supuesto esa fórmula y esa visión que nos da en la justicia hoy con el Tribunal Supremo de Justicia liderizado por Beatriz. Un saludo a la doctora Beatriz y a todo el Poder Judicial. ¿Qué podemos decir arrancando? Porque estamos hoy concatenados con los 215 aniversario de la Carta Profética que se conmemoró en estos días. Bueno, Luis, ante todo agradecerte por la deferencia de la invitación, un compromiso, estar desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tú eres parte de la Comisión Ministerial de la Revisión de la Historia Militar, mi general padrino, un saludo a usted y a todo el Estado Mayor Superior y a todas y todos los que están viendo este programa. Por favor, discúlpame el detalle. Sí. El detalle. Y bueno, estar en este contexto de una nueva y progresiva agresión contra Venezuela. Bueno, en este también conmemoración que hemos tenido de los 210 años de aquel documento histórico del Libertador, aquella carta profética, como se le ha conocido, donde el Libertador no solamente desarrolla ese análisis, por decirlo en el argón militar, táctico, estratégico, sino con una alta capacidad prospectiva que la ha circunscrito como un documento de referente continuo para todas las épocas y sobre todo en estos momentos en los que nos encontramos en Venezuela, bueno, en un nuevo acecho contra los intereses y la seguridad de la nación. Bueno, agradecer también a todos quienes nos escuchan, a la familia, a todos los compañeros de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que siguiendo una instrucción del presidente Nicolás Maduro, bueno, estamos durante esta semana y desde antes y para el futuro por venir, bueno, desplegados, fortaleciendo la identidad nacional, fortaleciendo los valores de la patria, para afianzar en nuestra gente, en todo ese conglomerado de ramos del conocimiento que tributan al tema educativo, al tema cultural, al tema del patrimonio, bueno, esos valores que nos alimentan y nos dan la fortaleza, bueno, para entendernos en un mundo donde existen, sin lugar a dudas, intereses, que su objetivo primordial es hacerse con los recursos naturales y minerales de los pueblos. Venezuela no escapa a eso. Fíjate, es importante ese detalle porque fue una línea de acción de nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro Moro, tanto Wilder como Omar, como Zahir, parte del equipo mío de producción, y saludar a los demás compañeros que nos están ayudando, de verdad, en esta nueva temporada, ese detalle que tú estás dando. Nicolás, estamos en esa línea de acción porque sabemos que el ámbito de nuestra identidad nacional hay que seguirle dando, y con este proyecto. Sí. Este proyecto, aquí está, ahí tenemos casualmente un video, Nicolás, cuando se conmemoraron los 200 años, pues estamos en los 210 años. Ahí, cuando él fue estaba en esta América Meridional, dando una visión de lo que es la Carta de Jamaica. ¿Podemos verla? Claro. Vamos a ver a Nicolás, Que hace 200 años dio a conocer desde este mismo pueblo del Caribe, recoge los dolores, las reflexiones, las vicisitudes y también las esperanzas de un hombre que estaba en el centro del huracán de la gran causa americana de entonces. And in the letter of Jamaica, written 200 years ago in this very city, we clearly can find the pains, the reflections, the hopes of this man who was at the heart of the whirlwind of the American cause. Bolívar es capaz de recoger 300 años de rebeldía, de resistencia, de lucha. Bolívar es capaz de entender su tiempo histórico. Bolívar es capaz de proyectar la causa futura y el proyecto unitario que desde entonces estamos persiguiendo y tratando de construir. Bolivar
of rebelliousness, of resistance, of a struggle. He fully grasps the content of his time and is able to project the idea of unity that since then we have tried to accomplish. La respuesta a las reflexiones con que amanecimos hoy están en el Bolívar de 1815, están en el Bolívar de 1825, están en nuestros pueblos del siglo XX, están en las luchas de hoy. The answer to the reflections that we made at the beginning of this day can be found in the Bolivar of 1815, the Bolivar of 1825, in the peoples of the 20th century, and the people who are still struggling today. ¿Qué hace una causa indoblegable? ¿Qué hace una causa inderrotable? What makes it possible for a cause to be unbeatable? La justeza de sus principios, la justeza y nobleza de sus objetivos, la justeza de su espíritu, la justeza de su búsqueda. The justice of its premises, the justice of its objectives, the justice of its spirit, the justice of the content of these ideas. Por eso la causa de Bolívar, del Bolívar solo derrotado de hace 200 años, ha sido y es una causa indomable, una causa que tuvo, tiene y tendrá un solo destino: la victoria de los pueblos, la victoria de la independencia de nuestros pueblos. And the cause of Bolivar, the cause of this man alone, defeated of 200 years ago, what makes this cause unbeatable today? The fact that this cause is today leading the people to new victories and to justice. El Bolívar de hace 200 años, que desde Kingston lanzó la Carta de Jamaica, es el Bolívar que trazó la ruta libertadora de entonces, la ruta libertadora que se gestó desde el propio Caribe, de las entrañas mismas del Caribe. 200 years ago, then, this Bolivar, who wrote the Jamaica letter, was able to prepare, to draft the roadmap that will lead to the liberation of the nations of those years. El hombre y sus circunstancias, dicen los historiadores. Bolívar y sus circunstancias. Bolívar 1815 llega a Jamaica en mayo y le toca vivir quizás los tiempos más duros de mayor soledad, derrota y tristeza de su vida como libertador. So this letter that was born at the very heart of the Caribbean described the man and its context, the man and the circumstances surrounding him in 1815. He was here in Jamaica in the month of May. It was a difficult time. He was going through very difficult circumstances. He was alone. He felt defeated. Había visto la cara hermosa y la gloria de la victoria y le había visto la cara horrorosa a la derrota, a la división y a la desmoralización. He had seen the glory of the Fíjate, esto es importante porque son las reflexiones. Eso fue cuando se conmemoraron 200 años de la Carta de Jamaica. Es un pensamiento vigente, un pensamiento que tenía que tocarlo con nuestro presidente, que es un canciller formado en la visión bolivariana, en la episteme estratégica que hoy requerimos. Tú eres parte del equipo de
lo que es la historia militar, los estudios y también de los grupos de historiadores que están dándole vida a la historia insurgente. Yo quisiera que tú nos enfocaras ahorita esa reflexión estratégica, Nicolás. Bueno, fíjate, ¿no? En ese contexto, nosotros en el ahora, digamos, nada más oportuno que estar transitando por una situación delicada en la cual debemos estar alertas y todos unidos como un solo frente ante la adversidad, como lo hemos estado en otras épocas. No es cualquier cosa lo que está pasando hoy. Es una arremetida del imperialismo, es una arremetida de esos intereses que, bueno, en sus estertores están ávidos de recursos y bueno, los quieren todos sin dar nada, ¿no? Se supone que vivimos en un concierto de naciones, donde existen unos organismos, unos acuerdos internacionales, ¿no? Que, bueno, abiertamente los han violado. Nuestro presidente lo ha denunciado en los últimos días, nuestro ministro de la Defensa también, digamos, se ha hecho eco para darle la tranquilidad y la seguridad al pueblo. Bueno, mire, Venezuela es un pueblo y ha sido un pueblo de paz, que la ha buscado, la ha logrado, pero cuando nos ha tocado dar un paso al frente para salvar la patria, ahí hemos estado y lo seguiremos estando. Aquí nuestra lucha es por la sobrevivencia, o sea, nosotros no somos cualquier guerrero, nosotros sabemos a quiénes nos enfrentamos y luchamos por la sobrevivencia de lo más sagrado que tenemos nosotros acá, que es nuestra identidad y lo que somos como venezolanos y el Estado-Nación que conformamos nosotros acá, bueno, de todo un proceso de guerra hace 200 años. Y de ese proceso de guerra, bueno, surgieron esos líderes estelares para la historia, esos líderes que han sentado doctrina, como hoy que recordamos esos 210 años de la redacción de aquel documento, bueno, que realizó el libertador Simón Bolívar desde Kingston, en Jamaica, y bueno, dando respuesta, como él lo anuncia en el inicio del escrito, a un ciudadano de esta isla, ¿no? En este caso refiriéndose a Jamaica, aquel comerciante inglés residenciado en aquella isla y que le consulta, le pregunta sobre el destino de la lucha de aquellos pueblos de Hispanoamérica por su libertad, ¿no? Y bueno, Bolívar, digamos, con esa visión, esa capacidad de análisis que ya demuestra, Bolívar todavía es un joven, o sea, que se ha iniciado en el fragor de la guerra en Venezuela, que le ha tocado ya vivir momentos estelares. Bueno, creo que en algún momento, en estos 10 años de referente informativo, compartimos nosotros acá uno de esos pequeños secretos. Bolívar no escribió solo, Bolívar es un colectivo de gente. Sí. Cuando Bolívar expresa la capacidad de análisis, ¿no?, de esa fuerza, de esa visión que ha quedado como referente para las distintas circunstancias que hemos vivido nosotros a lo largo del tiempo, es porque el Libertador, cuando uno revisa el archivo del Libertador, el año anterior, en 1814, ¿qué se consigue uno? Bueno, bueno, los escritos de Bolívar, sus cartas, las cartas recibidas, pero entre esas cartas recibidas, algunas que ha publicado el Estado, otras que se mantienen bajo reserva. ¿Qué se consigue uno ahí? Los análisis del pueblo, los análisis de la gente, las opiniones, lo que está pasando en Europa, las reflexiones, lo que podía ser el desencadenante natural de un conjunto de cosas. Es decir, que cuando Bolívar expresa sus ideas en la Carta de Jamaica, en el fondo son ideas venidas de la lectura, de los análisis, de las informaciones que en el contexto de guerra se nutren, bueno, de toda la correspondencia, de la gestión de información estratégica de la época, ¿no? Y Bolívar, digamos, tiene esa capacidad de, pudiéramos decir, de síntesis, que logra expresar de una manera clara, diáfana, y bueno, donde incluso, fíjate, los que lo han estudiado, ahí hay una reflexión del concepto pueblo y de lo que integra al pueblo en aquel momento, ¿no? De allí que esas relecturas que se han venido dando a lo largo del tiempo, e invitamos a todos los compatriotas, estos son momentos, y bueno, y los que nos siguen desde otras latitudes, a releer este documento, no solamente a la luz del tiempo que le tocó vivir al libertador Simón Bolívar,
sino todo lo que fue esa traza, que lo convirtió luego para la posteridad en un documento profético, porque los planteamientos que se esgrimieron allá en 1815 se materializaron, pero que como análisis comparativo en materia de las luchas de los pueblos por su liberación, ha quedado, digamos, como un referente, digamos, de lo que es el análisis comparativo de la historia, el ayer, el ahora, y que, bueno, sigue dando luces para las luchas del presente. Así que es un documento que ha sido de estudio permanente, de análisis, de publicaciones incluso, y bueno, que tiene una historia, por cierto, bien interesante, que vale la pena conocer. Su original no está aquí en Venezuela, y el original que hemos conocido a lo largo del tiempo a través de las memorias de Oliari, quien las rescata por allá en el tomo 27, 28 de la colección de Oliari, un documento estratégico para los venezolanos y que ha sido de estudio y análisis, de reflexión, de referente del ayer, del ahora, digamos, para esa doctrina nuestra de los tiempos. Bueno, sigue dando luces para entender los intereses que han estado sometiendo a los pueblos a lo largo de la historia, ¿no? Aquí el presidente decía, en aquella reflexión allá en los 210 años de este documento, en su bicentenario de la Carta de Jamaica, él hacía una reflexión muy interesante, que, digamos, que la mantiene viva a lo largo de los tiempos, ¿no? Y que yo resumo: hablamos de la resistencia, hablamos de los procesos de lucha, de insurgir y combatir contra estos poderes que se ocultan en la sombra, ¿no? Y que ayer estaban tras la figura del colonialismo, hoy del neocolonialismo, del imperialismo, que sigue estando presente, ¿no? Es el tema de la reafirmación cultural de los pueblos. Ese documento, cuando Bolívar hace el análisis de lo que somos nosotros como pueblo, Bolívar pone un antes y un después de lo que se ha conformado acá, de eso que hoy llamamos identidad nacional. Eso es lo que somos nosotros, esa genética cultural, esa identidad cultural, que lo hemos analizado aquí en referente informativo a lo largo de estos años, que es la complejidad de intereses que se expresó en ese proceso de guerra e independencia, y que el libertador sabía que a la luz del fragor de esa guerra que obligó a unirse a gente que, bueno, se odiaba históricamente para el momento, por las mismas situaciones en las que fue desarraigado el africano y traído como esclavo a la América, de la misma manera en que fue reducido a la servidumbre a nuestros pueblos aborígenes y a la extinción. No se nos puede negar la guerra de exterminio que aplicó Europa contra América, y luego la guerra de exterminio que aplicó España tratando de mantener su control y su poder. Así es que cuando uno dice que cuando nos toque ese momento de la adversidad extrema, bueno, lucharemos por nuestra supervivencia. Eso nos da una fortaleza que pocos ejércitos la tienen, y fue la misma que expresamos nosotros cuando nos tocó aquel periodo de la guerra-muerte. Porque ¿qué es la guerra-muerte? La guerra-muerte es una guerra por la supervivencia. ¿De qué? Para aquel momento, bueno, de nuestra identidad, de aquella reafirmación cultural que se había construido para aquel momento de aquellos 300 años de dominación española y europea en tierras americanas. Y bueno, estamos nosotros hoy, 200 años después, bueno, en un proceso de lucha. En este caso, nosotros planteando nuevas formas, nuevas ideas de un gobierno más social, más participativo, de la paz como referente, como guía para, bueno, solucionar los problemas internos y los problemas del mundo. Y quienes nos traen la guerra a nuestra fachada, a nuestras puertas, no somos precisamente nosotros, con excusas que ya los pueblos del mundo lo saben,
porque el manual, la guía que aplican, se ha hecho tan repetitiva que ya nadie les cree estos fake news, esta guerra cognitiva que aplican, ese discurso necesario para justificar la agresión y la invasión de los pueblos. Bueno, la Venezuela de la hora no es la de hace 200 años. Nosotros hemos sido un pueblo que ha cultivado históricamente la estratagema como arma de guerra. Y bueno, en estos escenarios pues estaremos todos siempre dando un paso al frente para, en todos los escenarios, defender los intereses de la patria. Sí, vamos a irnos a una pausa, Jorge, es importante porque ya me tocaste un tema que son las estratagemas, que son los estudios de profundidad, la polimología. Entonces yo quisiera dejar para el próximo segmento, porque tenemos que continuar con esta carta profética, pero también con la impronta de origen, con el padre Bolívar. Vamos a ir a una pausa, no se separen. Bueno, volvemos, estamos aquí activos, estamos aquí con la comunicación directa con nuestro pueblo, ¿vale? Porque es así, está hoy una visión de entender quiénes somos, el por qué estamos, y más aún, Jorge, yo quiero saludar ahorita a nuestro ex rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, hoy director de nuestro Servicio Bolivariano de Inteligencia, nuestro mayor general Alexis Cabello. Igualmente un equipo de docentes, ahí tenemos unas cápsulas, porque hay que volver, hay que ir construyendo sin duda a lo venezolano, a lo que es el alto calibre hoy, de entender la Carta de Jamaica y entender a Bolívar. Vamos a ver esas cápsulas, vamos a verlas. Que para el Libertador la Carta de Jamaica es como decir la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, porque Leonardo fue un artista que tuvo participación en muchos capítulos del arte, de la ciencia. Sin embargo, se le conoce fundamentalmente por ese cuadro que pintó. El Libertador escribe, proclama, discursos, partes de guerra, de cuanto Dios crió, el Libertador escribió. Y todos son muy buenos, pero la Carta de Jamaica es tan rica en lo que corresponde al presagio, a la parte profética. Bueno, lo primero que hace nuestra universidad es hacer un profundo análisis de ese documento y enseñarle a nuestros jóvenes cadetes, enseñarle a nuestros oficiales, quienes están en las diferentes aulas, capacitándose para ir a desempeñarse en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es enseñarle el contenido de esa carta para que ellos la entiendan, la analicen, la digieran, entiendan que todo aquello que sucedió en aquella oportunidad es lo que el libertador Simón Bolívar, todas esas vicisitudes doblegó. Y ellos tienen la inmensa responsabilidad, nuestros cadetes, nuestros oficiales, tienen la inmensa responsabilidad de poder garantizar que en nuestro país no vuelva a suceder más nunca todo aquello que nuestro libertador Simón Bolívar escribía en la Carta de Jamaica, el imperialismo, el monopolio de la economía. Por eso es que tenemos nosotros que internalizar su contenido para tener cada día una Fuerza Armada más robusta, más fuerte y más clara desde el punto de vista ideológico. Hay una gran enseñanza para lo que hoy es la guerra popular de resistencia. ¿Por qué digo esto? Porque Bolívar deja entrever en esas líneas en la Carta de Jamaica, primero, que el continente está sublevado en su totalidad, es decir, desde México hasta la Patagonia hay una rebelión ya encauzada a favor de la emancipación y que esa rebelión, pase lo que pase, España no tendrá la posibilidad de someterla. ¿Por qué? Porque bueno, porque es un pueblo que está luchando por una causa justa y cuando un pueblo lucha por una causa justa es muy difícil que no logre la victoria. Entonces eso es un principio de la guerra popular de resistencia que nosotros debemos rescatar para nosotros hoy en la actualidad. Por eso el énfasis de que esto es una lucha también ideológica, el énfasis del convencimiento
de todos los pobladores de una nación en la causa que está persiguiendo. Bolívar hacía mucho énfasis en eso. También habla, fíjate, de España y dice que España es difícil que reconquiste este territorio porque no posee marina, porque no posee los recursos suficientes y porque apenas tiene soldados para sostener su situación interna en Europa. A pesar de que España ya había mandado 15.000 hombres a Venezuela con la expedición de Pablo Morillo, se habían quedado sin personal, sin soldados en tierra firme y en la península para ellos mismos poder sostener su gobierno. Entonces Bolívar basaba la defensa de este territorio en esas debilidades de España. No tenía marina, no tenía suficientes soldados. Tanto es así que cuando ocurre los episodios de la firma del armisticio y Morillo se da cuenta que no va a recibir más refuerzos en la península, es donde Bolívar decide lanzar su famosa campaña de Carabobo, porque sabe que no van a venir esos refuerzos de España. Entonces deja entrever esos aspectos militares aquí, donde creo que el más importante, y creo que es el que debemos enfatizar, es ese convencimiento de la nación, del pueblo como un todo, de esa amalgama, de esa unión, de un pueblo que está luchando por una causa justa, que es su independencia, y esa es la mayor fortaleza ante cualquier situación. De nada vale en la actualidad los aviones, los tanques, la munición, el armamento más moderno, si en esos soldados no hay una convicción de lucha, si ese soldado no está acompañado de su pueblo, que es lo que Bolívar decía aquí. La causa está ganada, es irrevocable ya el destino de América, simplemente porque esos pueblos están acostumbrados, o sea, quieren ser libres, están luchando por su emancipación, y él aseguraba una victoria total a pesar de toda la adversidad que... Mira, esto es importante, Jorge. Esto fue un documental que se hizo en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela cuando estaba nuestro mayor general Alexis Rodríguez Cabello. Espléndido, perfecto. Tenemos a nuestro, en ese momento era coronel, nuestro general Zurita hoy, quien es parte del equipo de la revisión de historia militar, y tenemos a su papá. Quiero saludar a este equipo perfecto. Yo pedí permiso bastante claro, ¿por qué? Porque sabemos primero el calibre que hay, nada más cuando se habla de lo que se está haciendo en la Universidad Militar y se continúa haciendo, que es la formación bolivariana, pero también algo que es la guerra popular de todo el pueblo, es decir, aquí, la conciencia, el ser libre y mantenerlo libre. ¿Qué podemos decir de todo esto? Bueno, fíjate, Luis, lo primero lo estratégico, ¿no? Estos son materiales que se han elaborado... Impecables, Jorge, discúlpame que te interrumpa. interrumpa. No, sin lugar a dudas, que se han elaborado en estas fechas emblemáticas, estas fechas que, como lo decimos en criollo, son fechas redondas, y que, bueno, quedan precisamente como materiales para la formación, para el trabajo, para la reflexión permanente, ¿no? Y bueno, con una línea, digamos, orgánica, armónica, que, bueno, presenta ese tránsito de la importancia que tiene el documento, ¿no? Primero en esa unión cívico-militar, ¿no? La visión, digamos, política, de trascendencia, de referente para el tiempo, de esa visión profética, como se le conoció con el tiempo, en la medida en que el análisis se materializó, así como ha ocurrido con nosotros acá. Nosotros tenemos varias cartas de Jamaica aquí en referente informativo a lo largo de la historia. Los que siguen el programa lo saben y nos lo dicen. Cónchale, usted, de verdad que el análisis estuvo bueno, se materializó el asunto, ¿no? Algunas veces para cosas no tan buenas y otras veces, pues, para demostrar que vamos por el camino que es la reafirmación cultural del pueblo venezolano, y bueno, ese tránsito, como lo decía el comandante Chávez. Y esta es la doctrina bolivariana, alcanzar la máxima suma de felicidad posible, que no es otra cosa que consolidar la paz, consolidar la prosperidad. Ese es nuestro camino. Pero quienes están en otras latitudes, ¿no?, que están atravesando, así como la España hace 200 años, ellos están atravesando por una situación que los viene deteriorando gradual y progresivamente en términos sociales, en términos económicos. Para nadie es un secreto que Estados Unidos dejó de ser la primera economía, ¿no? Así lo expresan los análisis. China viene dando un ascenso vertiginoso, y bueno, en esa guerra, digamos, que está en un nivel distinto, uno observa la preocupación, no solamente de estos sectores que
son los que titiritean la política norteamericana, la han titiriteado a lo largo de la historia, son los poderes detrás de la sombra, el Estado profundo, como decía el profesor Luis hace rato, los que realmente gobiernan, los que están detrás de estos personajes que, digamos, son la cara visible de todo un andamiaje para consolidar intereses en los países y en las regiones. Fíjate, lo más peligroso acá, y para quienes nos escuchan de otras latitudes, es que el objetivo de esta gente, y lo han dejado expresar en los últimos días con la situación de Venezuela, los que siguen a los analistas norteamericanos, que han llegado incluso a decir que es normal y hasta tratar de justificar discursivamente en el contexto de esa teoría del destino manifiesto en la cual ellos coinciden el imaginario de intereses, ¿no?, para su conveniencia, de que, bueno, Hispanoamérica, Latinoamérica, porque el problema no solo es con Venezuela, es con los alrededores también, y es por lo mismo, Estados Unidos, esa corporación que dirige el Estado al Estado norteamericano, necesita recursos urgentes, recursos minerales y asegurar los naturales como han aparecido en sus planes y en sus censos en décadas anteriores. ¿Cuál es su patio trasero desde su visión? Bueno, desde México hasta la Argentina. Y para ellos, las riquezas que están acá, en ese contexto de la teoría del destino manifiesto, por la cual los llevó a expandirse y, bueno, y invadir México y despojar a México de sus territorios históricos en Texas, California, bueno, que ahora pareciera que esta gente viene avanzando muy sutilmente y, bueno, va avanzando el paso, porque entonces ahora pareciera que la expansión es hacia el sur. Yo pienso que ya lo habíamos alertado, no solamente nosotros, sino quienes han hecho seguimiento a partir de aquella visión profética de la Carta de Jamaica, bueno, de que esta gente en esa concepción anglosajona, esa visión cultural que tienen ellos, expansionista, depredadora, pues tarde o temprano iban a terminar expresando la necesidad de expandir y seguir buscando recursos para consolidar sus intereses en un momento en el cual se encuentran en sus estertores y ellos lo saben. Ahí tenemos otro video de una compañera que viene hablando del padre Bolívar. Yo quería ver si nos hablaba y nos toca el tema de la Carta de Jamaica. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Isla de Jamaica en 1815. Pero veamos el pensamiento de Bolívar contenido en la Carta de Jamaica. Aspira a que los americanos se levanten en armas pronto, porque según él, el lazo que unía a América con España se ha cortado, que el odio que ha inspirado las acciones de España es más grande que el mar que separa a los dos continentes y que sería más fácil unir a estos dos continentes, o sea, a Europa con América, que reconciliar los espíritus de ambas naciones. Es que a España no la llama madre patria, sino madrastra desnaturalizada. En ese momento, toda América luchaba contra España. Y dice que cuando se combate con despecho es cuando más fácilmente se obtiene la victoria. Menciona al Río de la Plata, que es la actual Argentina, al Alto Perú, que es la actual Bolivia, a Chile. Dice que la Nueva Granada es el corazón de América, que en ese momento se defendía del intento de reconquista de Morillo. Bolívar esperaba que Cartagena detuviera al español. Sobre Venezuela, su patria, decía que estaba en la indigencia por la guerra que acababa de pasar, que el virreinato del Perú era el más sumiso al rey, que casi todas las provincias de la Nueva España, o sea, del actual México, estaban insurrectas y que a Puerto Rico y a Cuba no habían llegado los problemas porque eran islas. Relaciona a los muertos que estaba causando España en la guerra porque eran 16 millones de americanos defendiendo sus derechos que habían sido vulnerados y que cuando el pueblo ama su independencia hace todo y termina lográndola.
Decía que en ese momento España no tenía ni marina, ni tesoro, ni soldados, que ni siquiera era capaz de mantener la obediencia de sus súbditos y mucho menos de defenderse de sus vecinos. Se estaba refiriendo a la invasión de Napoleón, que eso era lo que estaban aprovechando todos los pueblos americanos. Y cuestionaba también cómo pretendía España mantener el comercio exclusivo con la mitad del mundo si no tenía ni manufacturas, ni producción local, ni artes, ni ciencia, y en ese momento ni siquiera política. Que si lograba apaciguar a los americanos en ese momento, en 20 años después, los hijos de los actuales se volverían a levantar. Que Europa debería disuadir a España porque era temerario pretender mantener su dominio en América. Que la misma Europa estaba llamada a organizar la libertad de América para ahorrar plata y sangre. Bolívar esperaba recibir el apoyo de todas las naciones libres, pero es que ni siquiera contó con los americanos del norte. Decía que la captura de los reyes de España por Napoleón era una prueba de que Dios estaba de parte de América y por eso les concedería la independencia. Que mientras los españoles asesinaron a Moctezuma, a Atahualpa, al Ulmen de Chile y al Zipa de Bogotá, a Carlos IV y a Fernando VII solo los mantuvieron en el exilio y hasta terminaron devolviéndoles su trono. Fíjate, esto es importante, Jorge, porque nos da como un prisma, una interpretación de esta, pareciera que fuera historiadora, del tema de cómo ve el enfoque del padre Bolívar, porque hay gran cantidad de enfoques, gran cantidad de historiadores que le han dado luces a esa carta profética que yo sí siento hoy que la guerra popular de resistencia en ese momento ya la enfocaba porque fue 1815, después fue Carabobo y todo un proceso de preparación para lograr expulsar al imperio español de ahí. Y son esas visiones hoy del legado del padre Bolívar que tenemos que tener vigente. ¿Para qué? Para mantener la independencia, la soberanía, del que nosotros seamos libres como somos hoy constitucionalmente y libres también en lo que nosotros tenemos hoy como postulados en nuestros proyectos políticos, en avanzar hacia la consolidación del Estado social a pesar de que mantienen 1041 medidas coercitivas unilaterales que estamos combatiendo, neutralizando y venciendo. ¿Qué podemos decir antes de ir a la pausa, apreciado profesor? Fíjate, ahí o existe implícito en la fuerza de las ideas, del análisis, de la reflexión que quedó registrada para la historia en ese documento que hemos conocido nosotros a lo largo de nuestra formación académica, las distintas generaciones de venezolanos posteriores a la guerra de independencia, como lo fue la Carta de Jamaica, esa carta profética, ¿no? Como vuelvo y repito, se le ha conocido comúnmente a lo largo de la historia. Está implícito eso que nosotros, desde el referente informativo y la Universidad Militar, ha fortalecido, que es en todas las unidades de estudio que tienen que ver con la historia militar universal, la historia militar de América Latina, la historia militar de Venezuela, bueno, incluso los programas especiales que se han creado en algunos de nuestros institutos, como en el de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, que existe la maestría de Historia Militar, que no es precisamente para eso que jocosamente decimos echar el cuento, es la historia con una visión estratégica. Y la Carta de Jamaica, como referente doctrinario para los venezolanos, establece o expresa en la visión, en esa cosmovisión, en esa formación intelectual del libertador, en esa lectura previa desarrollada por él, ese carácter histórico del documento, en tanto el libertador, sin hacer referencia formal a capítulos de la historia humana, reconoce que hay un tránsito natural en la lucha de los pueblos, en esa que hoy llamamos resistencia popular revolucionaria, ¿no? Y en ese tránsito el libertador está claro y se atreve a decir que si las circunstancias se tornasen adversas y España hubiese logrado consolidar de nuevo sus intereses, bueno, sería cuestión de una generación
para que ese pueblo volviera a levantarse y luchar. Es lo que hemos dicho nosotros acá desde otra perspectiva a lo largo de estos años, en algo que expresamos en algún momento como que en materia de la lucha de los pueblos, esos poderes, esos intereses imperiales, las grandes corporaciones que están tras bastidores, bueno, le han hecho lento el camino a la lucha de los pueblos para consolidar sus derechos sociales, pero lo que no han podido es detenerlos. A eso se refería el Libertador con la Carta de Jamaica. Él estaba claro, así como Miranda, el generalísimo Francisco de Miranda, escribió su testamento y le dejó a un país que aún no había nacido su archivo, su Colombella para la posteridad. Es esa visión de saber que, bueno, pueden hacernos lento el camino, pero no detener el camino, el tránsito de los pueblos hacia su liberación. Ahí tienen los ejemplos de Estados Unidos en su triste historia de invasiones. ¿Qué ha pasado? Forma parte de la reflexión que hacemos el día de hoy, bueno, y seguiremos avanzando en ese sentido. Hoy vamos a ir a una pausa. Quiero saludar al coronel Winston Angulo. Sé que yo fui jurado de él en el instituto. A lo mejor no lo está viendo porque él está en la Brigada de Comunicaciones Audiovisual, pero me recuerdo, él hizo lo que es los estudios superiores en el ESOFAN, el Instituto Operacional, pues. Y hizo tremendo trabajo que tiene que ver con el tema audiovisual, mi general padrino. Algo estratégico tenemos nosotros con nuestros coroneles, con nuestro general. Me recuerdo todo esto porque tenemos que ir en una avanzada de lo que es la defensa a la patria. Y en lo audiovisual tenemos a este coronel. Te voy a pasar el trabajo, porque es importantísimo. Me quedó esa cuestión. Ojalá que nos esté viendo ahorita, porque honor a quien honor se merecen, porque estamos en una guerra multidimensional y lo audiovisual es importante, lo que hace TVFAN, igualmente nuestro general aquí Morales y todo este equipo, tenemos al coronel igualmente Cedeño, pero son todos esos detalles que hoy tenemos que ir haciendo referencia porque nosotros estamos concatenados con la soberanía, la independencia. Vamos a ir a una pausa. Bueno, volvemos, ¿vale? Aquí estamos activos, Jorge. Esa visión de entendernos un poco, de saber el posicionamiento que tiene la Venezuela bolivariana de hoy. Lo hemos conversado varias veces. Yo quisiera seguir en la Universidad Militar. En esa Universidad Militar que nació en el 2010, nació en 1810 y nuestro comandante Chávez le dio un impulso estratégico y la creó como universidad en el 2010 y seguimos con nuestro mayor general Alexis. Mira, tremendo valor agregado que tiene nuestro servicio bolivariano de inteligencia nacional en manos de nuestro ex rector de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, autoridad única, que fue en su momento antes de crearse en referéndum consultivo. Mira cómo estamos hablando, el Estado Guayana Esequiba, porque eso es nuestro Estado, nuestro territorio, y fue consultado un pueblo todo por la visión de ir construyendo constitucionalmente el Estado número 24. Fue autoridad única y hoy está en el servicio bolivariano. Vamos a ver esos videos, vamos a ver ese video, vamos a verlo, y después tenemos uno de Nicolás también, vamos a verlo, vamos a verlo. Un mayor matiz, eso es darle un mayor énfasis a nuestra historia. Leer, eso nos dio la oportunidad de volver a releer la Carta de Jamaica para ver su contenido, para entender ese pasado y poder nosotros comprender este presente. Por eso es que es importante, por eso es que la Carta de Jamaica, así como muchos documentos, nuestro libertador Simón Bolívar, nosotros tenemos que guardarlo como nuestro mayor tesoro, así como tenemos nosotros que guardar nuestra historia, nuestro mayor tesoro, porque allí está la clave dentro de nuestra historia, está la clave para que nosotros nos mantengamos a través de todos los años, nosotros mantengamos todos los elementos de juicio para poder conservar nuestra libertad.
y estamos ya remontando en los próximos días, ya en estos días, sus 200 años. Un documento de un perfil profundamente histórico, de un perfil profundamente político y geopolítico, con un perfil también económico, social, y que nos llama a rememorar ese contenido, porque además del contenido, bueno, tenemos que ver la vigencia que también tiene, la vigencia que tiene la Carta de Jamaica hoy en día. Es la misma lucha, es la lucha, decía el comandante Hugo Chávez, es la misma revolución, es la revolución por la independencia, es la revolución por la emancipación, por la libertad, es la misma lucha por el antiimperialismo. Es decir, es la vigencia que tiene la Carta de Jamaica. Cuando el libertador Simón Bolívar señala en su contenido su rechazo al imperialismo español del Reino de España y llama a las otras potencias a que se sumen a la causa justa de la independencia de la América Meridional, como él la llamaba, bueno, está haciendo una reflexión antiimperial. Y es por ello pues que es una carta que tiene suprema vigencia hoy en día, no solamente por las luchas que hemos venido dando a propósito de la Revolución Bolivariana, que ha levantado las banderas bolivarianas de Bolívar, de sus ideas, de su pensamiento, de su accionar como político, como estratega, como militar, como constitucionalista, sino también por la misma lucha que estamos librando por esa independencia definitiva. Por eso es que nuestra Carta de Jamaica, que hoy cumple 200 años, tenemos que, bueno, exaltarla, y más que exaltarla, llevarla a todos los espacios de la juventud, a los espacios educativos, a los cuarteles, a las unidades, a los espacios académicos, para que se siga dando el debate de las ideas. Yo hago un llamado a la juventud militar, hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para estudiar este importante documento. Siempre las ideas de Bolívar van a ser fuente de inspiración para todos los soldados y soldadas de la patria. Todas las ideas de libertad, de unidad, de emancipación, de soberanía, de igualdad social de nuestro libertador Simón Bolívar deben necesariamente replicarse en una institución como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nuestra Fuerza Armada Nacional ha tomado ese apellido, ha tomado ese nombre de bolivariano, porque allí está precisamente la verdadera esencia de nuestra existencia como institución y del por qué estamos aquí, viendo hoy al mundo y a la realidad nacional en un contexto completamente distinto cuando veníamos de ser una colonia prácticamente, una neocolonia. En ese sentido es importante pues que todos nosotros, soldados y soldadas de la patria, estemos siempre atentos al mensaje bolivariano, al pensamiento de Bolívar, retomado oportunamente gracias a la providencia por el comandante supremo Hugo Chávez. Decía Bolívar, ayer se cumplió un año más de la Carta de Jamaica, por cierto, donde Bolívar llama 1816 a la unidad. Fíjate, teníamos que tocar este tema con profundidad, tanto con nuestro general padrino, que dio una reflexión cuando se cumplieron los 200 años de la Carta de Jamaica, de profundidad, de cómo hay que, y lo que hemos hablado, lo que se ha materializado y se materializa siempre, que es estudiar al padre Bolívar, y también con nuestro rector, nuestro mayor general Alexis Cabello. ¿Qué podemos decir de todo esto? Porque tenemos por ahí uno de Nicolás también ahí. Fíjate, ¿no? Es parte de esa reflexión necesaria que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo y que ha venido fortaleciendo la relectura de estos documentos, bueno, en distintos puntos del tiempo y de manera gradual y progresiva, sobre todo como la Carta de Jamaica y otros documentos del Libertador.
Fíjate, el Libertador. Tú estuviste en el Archivo General de la Nación. Sí, claro, yo fui director y aún soy nómina del Archivo General de la Nación. Sigo siendo trabajador, pero estoy prestado ahorita en nuestra biblioteca nacional. Lo importante es conocer todos estos temas ahí. Claro, y bueno, y del archivo, con esa magia de reencontrarse con muchas cosas que a veces no han llegado a los textos de estudio, ¿no? Que no han llegado, digamos, a convertirse en producto informativo para nuestra población y bueno, para los campos de conocimiento, ¿no? Que uno entiende que, de ahí que al principio del programa dijéramos que cuando hacemos la relectura de la Carta de Jamaica, en mi caso, habiendo podido ver y leer esas cartas del año 1814 que le llegaban a Bolívar, entender que Bolívar sí escribió, habló él, ¿no? Expresó su capacidad de análisis y de síntesis, pero que había tenido una lectura previa, una lectura que le aporta un pueblo que se entiende en guerra y que suma no solamente sus manos, expone su vida, da un paso para el combate, sino que también tiene la capacidad de sugerir escenarios, análisis, reflexiones. Se cae la Segunda República. Se cae la Segunda República. Se cae la Segunda República y con todos esos escritos reflexiona y le da a Cullen, le dio esa carta. Fíjate, esos escritos para mí en porque son los incisos hoy, esa visión de por qué tenemos que defender la patria, por qué hay que llegar de verdad a quererla, pero a quererla no nada más panfletariamente, sino es que tenemos nosotros hoy una historia, tenemos hoy un porqué y tenemos materializado en una constitución esos derechos que hay que defenderla, que son los derechos sociales. Discúlpame que me enganché. No, excelente. Y fíjate, y entender ese ADN cultural nuestro, ¿no? Porque no solamente son los aportes que el Libertador recoge de todos estos conocimientos, análisis, reflexiones, de gente que le escribe desde distintas latitudes, ¿no? Le informa, y bueno, que con su conocimiento previo, su formación, por eso la importancia, bueno, de la formación, del estudio permanente, de reencontrarse con, bueno, las distintas vertientes del conocimiento, y en este caso de la historia, con su potencial para la prevención de situaciones, el alerta necesario, eso que los franceses en las escuelas militares llaman las matemáticas de la historia, ¿no? Es entender, como lo decía el mismo Bolívar, el Libertador en su Carta de Jamaica, como lo dimos hace rato. Era matemática. Digamos que estaba claro de que frente a una situación adversa era cuestión de tiempo para que se retrotrajera esa situación y las próximas generaciones siguieran luchando por el tránsito y el camino de la liberación, diríamos hoy, ¿no? Por eso nosotros decimos que todos estos escenarios que no son nuevos, digamos, cuando estudiamos la historia de los Estados Unidos e invitamos, fíjate qué importante la relectura del libro El monstruo en sus entrañas, de nuestro gran Vladimir Acosta, ¿no? Bueno, es esa historia de todo un conjunto de agresiones, de cómo se conformó, de cómo fue secuestrado, digamos, el poder del pueblo allá en los Estados Unidos, y esa nación ha sido gobernada históricamente por todo un conglomerado de intereses de corporaciones, una corporación de comercio, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Porque no nos negamos a esos espacios, pero que cuando sus intereses no les son facilitados, no les son convenientes, bueno, ellos inician, así como ocurrió aquí en Venezuela hace ya 100 años con el bloqueo a las costas, ¿no? Cuando Cipriano Castro no expresó una situación de doblegar el Estado venezolano a los intereses norteamericanos, bueno, empezó todo un proceso de sabotaje y bueno, de esos intereses también de las potencias europeas, de bueno, buscar el tránsito de doblegar a ese jefe de Estado que no les era útil para materializar sus intereses acá, y bueno, empezó la conspiración. Intentaron invadir Venezuela, bueno, vamos a decir que no, hubo desembarco, pero fueron, así como desembarcaron, fueron rechazados
por la unidad del pueblo, unión cívico-militar policial que ha quedado como referente para nuestra historia. Ahí tenemos un video, Nicolás, vamos a verlo, vamos a verlo. De esta carta de Jamaica, y con esto quiero terminar nuestra intervención y nuestras reflexiones, precisamente tomándole la palabra al presidente de Panamá, recordando la carta profética del Libertador, donde decía, hace 200 años exactamente, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras 3 partes del mundo. Y finaliza este párrafo casi profetizando este tiempo que estamos viviendo cuando dice de ese congreso que él soñó hace 200 años, dice: esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época, dice el Libertador, esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Otra esperanza es infundada. Esta es la época dichosa de nuestra regeneración y también de nuestra reunión. Cuidémosla con amor, con mucha voluntad política y sigamos construyendo la unión en la diversidad, que es el gran poder de la nueva América Latina, del nuevo Caribe que ha nacido. Gracias, presidente. Fíjate, importante hoy de Nicolás, la unión en la diversidad, lo estás logrando. No es casual hoy que en este sur global, hay que decirlo, son logros, y eso fue hace 10 años. Y lo está logrando con la diplomacia bolivariana de paz, porque está retumbando en Colombia, en Brasil, un sur global que tenemos todo, a pesar de que Brasil se infiló con los portugueses ahí, ¿entiendes? Porque eso hay que decirlo también, la realidad de Brasil es muy diferente a la nuestra. Nosotros tuvimos que independizarnos del Imperio Español, pero es hoy esa reflexión. Está pendiente el Congreso Anfitriónico de Panamá. Bueno, tenemos una deuda pendiente de este sur global y está vigente el pensamiento del presidente Nicolás Maduro Moro, llamando y retumbando la unión ante la diversidad que hay. Fíjate que es oportuno recordar acá en este contexto del análisis del día de hoy esas palabras que han quedado también para la posteridad del libertador Simón Bolívar, cuando decía que los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. ¿No? Fíjate la profundidad de algo escrito hace 200 años, del análisis y la visión del libertador Simón Bolívar, que bueno, describió para la posteridad y la historia de nuestros pueblos, desde México hasta la Argentina, a toda Hispanoamérica y Latinoamérica, y lo que ha sido una triste historia de injerencia norteamericana, bueno, por facilitar sus intereses, en detrimento de los intereses de los propios pueblos oriundos del territorio y que, bueno, sacrificaron, arriesgaron sus vidas y, bueno, hay que decirlo, en conspiración con unas élites que, bueno, negociaron en desmejoría para los intereses de sus propios países y que, bueno, ha quedado como esa triste historia de toda una situación de injerencia, de injerencismo, de conspiración, de deponer estados, de invasiones, ¿no? Que, bueno, por la que ha transitado la América Latina en los últimos 200 años de parte
de esos intereses, de esas corporaciones. Yo creo que es oportuno recordar acá que nuestra lucha no es contra el pueblo norteamericano, que también sufre, que también se levanta, que trabaja, que construye una realidad, ¿no? Fíjate, y aquí quiero reflexionar algo que está implícito en la Carta de Jamaica. Cuando el Libertador dice que estaba seguro de que aunque aquella lucha hubiese tenido un reverso, continuaría la lucha, ¿no? Yo recordé inmediatamente lo que ocurrió aquí en Venezuela en ese proceso de lucha. Y yo sé, bueno, vaya el saludo a nuestro general Zurita, a nuestro historiador Zurita, que durante esos periodos en que a ese contingente venido de España, ese ejército imperial, muchas de esas unidades, muchos de esos soldados y oficiales de ese ejército imperial se cruzaron a las filas republicanas. ¿Por qué? Ni siquiera eran nacidos acá. Esa es una historia que está muy interesante, que está por contarse, porque entendieron por qué estaban luchando los venezolanos y se vieron a sí mismos ellos retratados en la lucha que unos años atrás les tocó a dar a ellos como pueblo contra la invasión, a su vez francesa, en España. Y se entendieron. Somos los mismos, somos los pueblos los que luchamos contra un gobierno y un mandato superior, ¿no? Ahí dejo esa reflexión. Por ella están en otros lados entrenando, preparando gente para desplegarla. Y cuando uno ve esos rostros, ¿a quiénes ve? A los hijos de Latinoamérica, a los hijos de Hispanoamérica. Esa es la realidad. Cuando utilizan los inmigrantes. Los inmigrantes, ahí sí les sirven los inmigrantes, para ir a combatir sus guerras, para irlos a enfrentar a sus hermanos. Así es. ¿No? Y para sacarlos cuando ellos quieran sacarlos. Ese es Trump. Ese es Trump. Oye, tú me disculpas, pero es que de repente cuando uno ve todo esto y ve lo que ha aguantado nuestro pueblo y va a seguir aguantando con medidas coercitivas, con todo esto, hay que decirle a nuestro pueblo cuál es el enemigo real y dónde está identificado el enemigo real, señalarlo realmente, porque nosotros no tenemos por qué subyugarnos con nadie. Nosotros tenemos un empresariado de primera línea, discúlpame que me enganche, tenemos todos los movimientos de trabajadores, movimientos sociales, cultores, todos. Nosotros tenemos hecho en Venezuela marca país para darle vida a todo lo que nosotros requerimos. Y discúlpame que me enganché. No, fíjate, y comentaste algo que es interesante, ¿no? Que cuando nos ha tocado en los referentes de la historia, donde nos ha tocado unir fuerzas, ¿no? Queda demostrado eso. ¿Cuántos sacerdotes lucharon acá por la independencia que tuvieron que colgar el hábito y dar un paso al frente para defender la patria? Bueno, ahí está José Félix Blanco, pero hay más de 30 sacerdotes que llegaron a ser oficiales de la República, del Ejército Libertador, que tuvieron, bueno, que colgar los hábitos y irse a defender la patria. Ahí nació la capellanía militar, ahí. Igual, ¿cuántos hacendados de la época, comerciantes, que muchos de ellos incluso terminaron, bueno, en la Armada, luchando? Ahí hay muchas cartas y anécdotas que hablan de esos héroes anónimos, de aquella Venezuela, barberos incluso, que terminaron, bueno, formando la fila, porque nuestro ejército nació siendo un ejército pueblo. Y sobre la marcha, como lo hemos conversado acá, el Libertador, bueno, procuraron la formación de ese ejército en campaña, ¿no? Porque sabían que, bueno, ese ejército, esa fuerza, esa voluntad de defender la patria tenía que trascender de la multitud, de ese, y me disculpan esta expresión muy propia de nosotros acá en Venezuela, ¿no? Que nosotros le decimos acá al ventetú, o sea, cuando se vienen todos, ¿no? Y no hay una organización previa de estas cosas. El Libertador, y bueno, y de la mano de todo ese gran equipo, logró ir formando y capacitando, entrenando y dando conocimiento, como lo decía el ministro Padrino en su reflexión sobre la Carta de Jamaica, formar un ejército para la guerra, altamente optimizado, capacitado y unido, indistintamente de las procedencias. Fíjate, ahí tenemos, ahorita vamos a irnos a una pausa, no sé si
estaba aquí concentrado, ya venimos otra vez, estaba concentrado con la agenda alternativa bolivariana, nuestro comandante Chávez. Importante, ¿no? Venimos con la historia insurgente, Jorge, porque es importante hoy desplegarnos en esa visión de lo que es hoy, ya 2025, lo que hoy ocurre. Y tenemos una cápsula, tenemos una de Ilanova que nos lleva en esa reflexión, pero también tenemos una de nuestro comandante Chávez. ¿Tú querías decir algo, Jorge? No, vamos a ver las cápsulas y hacemos la reflexión, pues. Vamos a ver esas cápsulas, vamos a verlas. Cívico-militar fue la respuesta que encontraron en Venezuela para ese dilema. La Guerra Popular de Resistencia es su doctrina y la Milicia Nacional Bolivariana su concreción. La doctrina de la seguridad nacional necesita un ejército separado del pueblo. La Guerra Popular de Resistencia tiene como condición un pueblo fusionado con sus fuerzas armadas. La movilización de las milicias que instruyó Nicolás Maduro ante las amenazas de Donald Trump es la contracara de lo que nos dicen tantos medios de comunicación. No se trata, me parece, de un ímpetu guerrerista. Venezuela no parece tener intención de agredir a nadie, pero sí se trata de mostrar músculo y unidad para que los belicistas en Washington desistan en su voluntad de agredir a Venezuela. Se trata de aplicar para Venezuela la misma vacuna que funcionó a lo largo de tantas décadas para Cuba. Como repiten en Venezuela, una cosa es entrar y otra cosa es salir. Es importante que Trump lo tenga en cuenta. La fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí. Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. Este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia. Una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. ¿Ve? Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes: Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena. 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 Elena, como mi madre. Elena. Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países... Fíjate, ahí está la reflexión, pues. Ahí vemos cómo tenemos, dentro de todo lo que estamos estudiando hoy con la Carta de Jamaica, tenemos una impronta de origen, pero también tenemos hoy que ser cuidadosos
y con el ojo pelado ante cualquiera que quiera venir a llevarnos lo que no es de ellos. ¿Qué podemos decir? Fíjate, Apreciado, Luis, ya en la historia insurgente. Venezuela históricamente no ha sido amenaza de nadie. Ha sido un país de puertas abiertas, incluso para, bueno, la migración que hemos tenido acá, la cual hemos recibido con los brazos abiertos, y se ha hecho uno más de esa gran familia venezolana a lo largo del tiempo, ¿no? Los venezolanos, a lo largo de nuestra historia, cuando nos ha tocado entrar en combate por distintas y múltiples situaciones, hemos demostrado que aquí se pelea en familia, que aquí somos un solo pueblo unido ante la adversidad. Lo digo porque, bueno, se habla de organización, de preparación, en su máximo nivel, ¿no?, que se ha venido desarrollando durante estos años, pero que tiene un referente, que tiene unos antecedentes. Lo comento porque alguien me decía, Jorge, ¿tienes miedo? Yo le decía, no se puede tener miedo de la adversidad cuando se lucha en familia. Cuando en Venezuela, a lo largo de nuestros grandes momentos de la historia, hemos luchado todos unidos en ese escenario, y lo reflexionaba hace 210 años el Libertador en la Carta de Jamaica. No se puede tener miedo. El Libertador estaba claro que, bueno, una cosa eran las preocupaciones, la necesidad de profundizar en la organización, de optimizar, ¿no?, elementos como la moral, la identidad, ¿no?, precisar, el recordar los referentes históricos, el objetivo del por qué se lucha, ¿no? Y otra cosa era sentir miedo. Por eso acá en Venezuela, cuando se desarrolló el proceso de guerra a muerte, fue entendiendo que quienes nos estaban luchando contra nosotros, esa monarquía española, venía con una guerra de exterminio contra los venezolanos. Nos tocó luchar por no por nuestra supervivencia, por nuestra sobrevivencia. Y eso le da a quien combate, a quien está en el proceso de lucha, una energía superior y unas capacidades superiores al oponente, al quien viene a invadir, al que viene a agredir, más allá de que se intente crear o justificar a través de una pretendida situación de combate contra las drogas, ¿no? No voy a profundizar acá en cosas que se han analizado y que incluso existen libros escritos, tesis de todos los niveles, de pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado, grandes claves del análisis de los intereses imperiales que viven buscando justificaciones para que sus soldados no combatan en una guerra sabiendo que son los agresores, que están ahí no para remediar una situación supuesta, ¿no?, sino que están ahí es para hacer más ricos a quienes están detrás de su gobierno, para hacer más ricos a las corporaciones, en detrimento, bueno, de la tranquilidad, de la paz, de la prosperidad de los pueblos. Nosotros hemos transitado un largo camino de formación, de capacitación, de entendernos en la necesidad de esa aspiración de ser una pequeña potencia latinoamericana, pero desde una perspectiva del crecimiento económico, de las alianzas sustentables, no estamos negados a las inversiones internacionales, pero desde un ámbito de justicia, ¿no?, del respeto también a la aspiración de usar nuestros recursos con una visión de que permita consolidar procesos y el desarrollo en nuestro país, ¿no? No así los planteamientos
que estos poderes hacen y todas estas estrategias para intentar generar presión, para atemorizar, para desarrollar o desencadenar escenarios, ¿no? Para, digamos, facilitar la consolidación de sus intereses acá. Ya ellos tienen, digamos, un gobierno títere elaborado para que les facilite sus intereses acá. Nuestro pueblo está consciente de eso y por eso dio una gran demostración cuando se inició el proceso de alistamiento, de realistamiento, bueno, de la gran milicia nacional bolivariana. Ahí está la respuesta, ahí los vimos. Yo vi gente que sé que no compartimos las mismas ideas políticas y nos dimos ese abrazo fraterno porque nos vimos ahí. Eso es lo importante, cuando llega la hora de defender la patria, que bueno, nos veamos ahí en ese escenario. Bueno, nadie quiere llegar a ese escenario, pero estamos claros de que los intereses del otro, digamos, no son los mismos que los nuestros y que necesario es, así como lo han hecho a lo largo del tiempo, quienes nos antecedieron, bueno, dar ese paso fundamental para defender la patria, para reafirmar y bueno, prepararnos, reentrenarnos, afinar cosas, ¿no? Venezuela es un país, no aspiramos a esos escenarios, somos un país de paz, nos manejamos con la diplomacia bolivariana de paz, es nuestra línea en materia diplomática. Pero bueno, hemos llegado a un punto en que los intereses, esas aves de rapiña que están revoloteando sobre Venezuela, que quieren apoderarse de los recursos de una manera descarada, bueno, se nos han presentado en nuestra fachada, en nuestro Caribe, y bueno, amenazan, crean escenarios de presión, tratan de que eso desencadene situaciones conspirativas, situaciones internas de traición. Por eso decimos, bueno, dudar es traición, ¿no? Nosotros no hemos dudado a lo largo del tiempo, pero siempre es bueno recordarlo y saber que el que está afuera está buscando precisamente eso, que la gente nuestra dude. Por eso Nicolás y el equipo no se equivoca cuando dio un paso al frente y convocó al alistamiento. Así es. Porque Bien, eso permitió encontrarnos ahí, en ese, yo digo, bueno, escenario hermoso. Nadie, bueno, en un ámbito de eso, el profesor dice que es hermoso. Bueno, es hermoso porque, bueno, en las adversidades nos encontramos y nos entendemos que somos un solo pueblo ante la adversidad. Y bueno, seguiremos nosotros transitando el camino de nuestros libertadores y bueno, dando un ejemplo para el mundo, ¿no? De los verdaderos intereses. Bueno, y agradecer a todo ese gran conglomerado de personas que en las redes, desde distintas latitudes del mundo, ha manifestado su solidaridad, nuestros hermanos latinoamericanos, que están conscientes de todo este discurso creado para justificar la invasión de los pueblos. Para ustedes un abrazo y gracias. También no podía despedirnos sin darle las gracias a todos esos influencers, a los que construyen y ayudan en esta lucha, en esta tratar de detener esa guerra cognitiva contra Venezuela. Bueno, Jorge, desde aquí es referente informativo en estos 10 años. Estamos a presto con el equipo, Wilder, Omar, igualmente Zahir, a presto totalmente en esta televisora, una televisora primogénita, a defender la patria. Damos la cara aquí. Dudar es traición. Así es. No, y por eso es que nuestros invitados son exclusivos. Quiero saludar desde aquí a la República Bolivariana de Venezuela, a todas y todos que están conectados con un canal diferente, el canal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De verdad que en paz, en tranquilidad, en amor, pero también en diplomacia de paz, coadyuvando, como siempre, con la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional de nuestro Estado-Nación. Que pasen una feliz día y nos vemos en otra oportunidad, Nicolás. Estamos contigo y está un pueblo contigo y con toda nuestra visión estratégica de la nación.